Bueno, pues como suele pasar, el que preside casi siempre aporta la mitad de la predicación y a mí me queda menos trabajo ya. Porque Juan ha ido en la línea en la que hoy yo pretendía también compartir con vosotros. Principio de año, propósitos nuevos, ¿verdad? ¿Qué te has propuesto tú este año? Él decía, ¿no? El perder peso, el hacer ejercicio. ¿Qué te has propuesto? Tal vez hayas dicho de este año no pase que yo coja la palabra cada día y me empape de ella. Gloria a Dios. Alguno incluso dirá, me voy a quitar de un hábito que tengo por ahí raro, ¿verdad? Gloria a Dios. Si alguno dice, este año me bautizo, gloria a Dios. ¿Vale? Tenemos un par de con intención, así que, pues gloria a Dios. Pero la cuestión está en que pueda ser un año fructífero. Juan nos ha hablado también de frutos, ¿verdad? Y por ahí quiero ir mi compartir de hoy. Bueno, ya se nos ha hecho un poquito tarde, pero bueno, yo voy a procurar no durar demasiado. Y para eso, ¿con dónde podemos ir? Todos sabemos muy bien este pasaje, lo conocemos. Gálatas 5, donde se habla de ¿qué? Precisamente de ese fruto del Espíritu, no de los frutos, no confundirlo. Habla de el fruto. Solo hay un fruto que acumula muchísimas bondades y capacidades. Así lo dice, por lo menos. Yo quiero leerlo. ¿Me acompañáis? Gálatas 5, del 16 al 26. Porque aquí habla de una lucha. La lucha que vamos a tener este año, la que hemos tenido y la que tendremos, si Dios quiere, hasta que el Señor venga o nos lleve. Y es una lucha que va a estar constante en nuestras vidas. La lucha de nuestra carne y la lucha del Espíritu. Así que esto puede ser un título, ¿no? El Espíritu contra la carne contra el Espíritu. Pero yo quería titularlo Andad en el Espíritu, que viene en el capítulo antes, en el capítulo 4. Dice así, Gálatas 5, del 16 al 26. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, no tiene nada que ver. Y el del Espíritu es contra la carne, no tiene conciliación. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes, porque no termina la lista, dice, hay más cosas. Y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu, ¿veis? El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Yo quiero proponerme un propósito para este año. Y me gustaría que tú también aplicaras el mismo. Este año quiero glorificar a Dios. ¿Qué os parece? ¿Es mal propósito? Si lo pensáis bien, cuando el hombre se pregunta, ¿quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Y a dónde voy? Este propósito da respuesta a cada una de esas tres preguntas. Glorificar a Dios. Porque yo soy de Dios. Porque yo vengo de Dios y yo voy a Dios. Todo lo que no sea eso es perecedero, es caótico y es erróneo. Porque no cumple
con los propósitos por los cuales tú has sido creado. Así que yo quiero tener este año ese propósito, glorificar a Dios. Y la palabra, ¿qué es lo que me dice? En esto es glorificado mi Padre. ¿En qué? En que llevemos mucho fruto. Por lo tanto, quiero proponerme dar fruto. Pero para eso tenemos que entender cuál es el fruto. Porque más de alguno pensaremos, dar fruto es hablarle a mi vecino, a mi pariente o a mi amigo y tal, que se convierta y haga un alma para el Señor, un fruto. Eso está fenómeno. Eso está maravilloso. Pero no es el fruto. El fruto lo hemos leído y ahora redundaremos un poco. No es el fruto, eso forma parte de la vida del cristiano. Y para eso me gustaría que me acompañaseis a Juan 15. Porque habla muy bien también de esto. Antes de seguir con Gálatas. Juan 15 dice algo muy, muy, muy concreto para ayudarnos a entender cuál es el fruto. Dice Juan, lo dice Jesús. Juan lo escribe. Jesús dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he dado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará. Y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Hasta ahí. Jesús se compara con la vid. Y es cierto, antes decía yo que hay una lucha entre el espíritu y la naturaleza humana, ¿verdad? Hay una lucha ahí, que es la que nos va a marcar todos los días de nuestra vida, porque todos los días estamos en esa lucha. Y entonces, ¿cómo combatimos contra eso? Lo hemos leído, pero lo vamos a desarrollar. El contexto es Cristo en el aposento alto, en la mesa con los discípulos, contándole aquello que iba a suceder. Yo voy a ser sacrificado, yo me voy. Pero tranquilo, vais a tener a un consolador. Vais a tener a alguien que me sustituye, que va a poder dar vida a cada uno de vosotros para que vuestra vida dé fruto. Él partiría, pero le dejaría el Espíritu Santo. Dice, os dará, en Juan 14, 16, 17, dice, os dará otro consolador. Y dice una cosa muy, muy, muy significativa. Dice, haremos, mi Padre y yo, haremos morada en ti. ¿Por medio de quién? Por medio del Espíritu Santo, que va a habitar en nosotros. En el Espíritu Santo están el Padre y están el Hijo, porque son uno. Y dentro de nosotros está Dios mismo, en forma del Espíritu Santo. Yo soy la vid verdadera, porque hay otra vid, ¿verdad? O hubo otra vid. Lo sabéis. El árbol de la vid era símbolo del pueblo de Israel. El pueblo de Israel que Dios creó para dar gloria. Y sabemos todos que el pueblo de Israel falló. ¿A que sí? Al igual que figura de Israel somos nosotros, el pueblo de Israel, la vid, también es sombra de Cristo. Cristo es la verdadera vid. Cristo es el verdadero Israel. Porque él habla también, porque él dice que en la simiente, no en las simientes de Abraham, sino en la simiente de Abraham, yo haré mi pueblo. Y esa simiente no era otro que el mismo Cristo. Cristo es el verdadero Israel. Nosotros somos los pámpanos. Los pámpanos son las ramas, ¿verdad? Las ramas que crecen de esa vid. Y somos escogidos para dar mucho fruto, para llevar mucho fruto. Pero ¿cuál es este fruto?
glorificar a Dios con mucho. Pedir en mi nombre para glorificar a Dios. Fijaros lo que dice, además es que me llamó la atención cuando indagué, me paré un poco más en esta porción. Fíjate que me he perdido. Sí, eso. ¿Qué me he ido? Eso. El versículo 7. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. No dice y lo haréis. Lo que pidáis en mi nombre, yo lo voy a hacer. Es lo que nos dice. Cristo lo hará, lo que pidamos en su nombre. Él actuará en nosotros porque Dios solo es glorificado en Cristo. No en ti, fíjate. Es en Cristo donde Dios dice que se glorifica. Nuestras vidas pueden glorificar a Dios solo porque Cristo mora en nosotros y obra a través de nosotros. Porque estamos unidos a Él, de tal manera que somos uno. Él nos dice muy claramente, sin mí nada podéis hacer. Si yo no moro en vosotros, si yo no habito en vosotros, si yo no soy vosotros, nada podéis hacer. ¿Tú tienes esta conciencia, hermano? ¿O te crees de verdad que eres alguien que dice, no, yo puedo con todo, ¿no? No sé si sería la bravura hispana o algo, pero yo a mí lo que me echen. No, Dios dice, no te equivoques. Si yo no estoy en ti, si tú no estás en mí, nada puedes hacer. Somos pámpanos a la vid. Por medio del Espíritu Santo conocemos que Cristo está en el Padre y nosotros en Cristo. Versículo 20 lo dice. Y Él en nosotros. Podemos dar fruto por esta unión. Jesús es el fruto. ¿Os habéis dado cuenta de este detalle? Si decimos un manzano, ¿qué fruto da? Manzana. Y si decimos un naranjo, ¿qué fruto da? Naranja. No da otra cosa. Y si decimos que Cristo es la vid, ¿qué fruto da? ¿Quién ha dicho qué? ¿Qué ha dicho? La vida. Sí, vale. Pero ¿qué fruto da? Si el árbol es Cristo, igual que el manzano da manzana, si el árbol es Cristo, ¿qué fruto da? Cristo. No da otro fruto. Claro que Cristo es la vida, claro que sí. Pero el fruto que da esa vida es el mismo Cristo. ¿Y cómo lo da? Estando en nosotros, revistiéndonos, cubriéndonos con su persona, con su carácter. Y luego iremos a esa simbiosis de su carácter, ¿no? La vida de Jesús en mí siendo vivida y manifestada a través de mí. Ese es el fruto, fijaros. La vida de Jesús en mí, siendo vivida y manifestada a través de mí. Es decir, que yo manifieste a Cristo. Que cuando la gente me mire, no vean a una buena persona, a no sé quién, a Celu. Que vean a Cristo. Ese es el fruto. Jesús reproducido en nosotros. Eso es ser su imagen. Eso es posible gracias a la unión con Cristo. Oseas 14:8 al final nos dice, yo lo oiré y miraré, yo seré a él como la haya verde, de mí será hallado tu fruto. Qué bueno, ¿no? Que podamos contar con alguien que ya provee ese fruto, que no te tienes que forzar, que no tienes que hacer grandes gestas, que no tienes que ser el Superman, que ya hay alguien dispuesto a sacar ese fruto en ti. De mí será hallado tu fruto, y la gloria solo es para Él. No está en nosotros producir fruto,
No podemos. No te esfuerces. No vas a dar ni una sola uva. Pero sí puedes llevarla, que es muy distinto. La rama no tiene poder para dar el fruto. El fruto viene de la raíz, de la savia, de la esencia de la vid. Él solamente puede dar fruto. Pero tú sí estás responsabilizado a llevarlo, a expresarlo. Es más, en todo este contexto, en ni una sola vez se te dice, tú tienes que producir fruto, ¿verdad? No hay una orden, un imperativo que diga que lo tienes que hacer. ¿Cuál es el único mandamiento que está en este contexto? Lo dice un par de veces o tres por lo menos. Lo único que tienes que hacer es permanecer en mí. Esa es nuestra tarea. Permanecer en Cristo, para que Él pueda producir ese fruto. Permanezcan en mí, en el versículo 5. Mantenernos en comunión con Él y depender de Él cada minuto del día. No solamente los domingos de 11 a 1. Cada día tú tienes que depender de Él, pensar en Él, obrar en Él, que todo lo que hagas sea como para el Señor. Eso se nos dice en otro contexto. Estamos unidos posicionalmente con Él, esto no lo podemos dudar, ¿verdad? Y todos lo sabemos. Nosotros estamos perfectamente posicionados delante de Dios y eso ya es indiscutible. Eso ya es que no se puede quitar. Al igual que, por ejemplo, mi esposa y yo formamos un matrimonio y eso es indiscutible, ¿verdad? Pero eso no significa, es decir, yo puedo estar en Marbella y ella aquí y seguimos siendo matrimonio, ¿verdad? No nos lo quita nadie. Pero esa es la posición. Hay luego una actuación experimental, que es mi vida con ella. Es mi acción con ella. Es lo que yo puedo comunicarle a ella. Es lo que yo puedo agradarle a ella. Es lo que yo puedo vivir con ella. Cada momento de mi vida debe de estar conectado a ella. Aunque yo esté trabajando en otro sitio, yo debo tener conciencia de que ella es mi mujer, de que yo soy su esposo. Y tengo que vivir de acuerdo a eso. Pues lo mismo nos pasa con Cristo. Aunque no estemos en el local de la iglesia, aunque estemos en nuestras tareas, en nuestras actividades, nuestro pensamiento principal tiene que ser Cristo. Que ese es tu propósito, métetelo en la cabeza ya. El propósito de tu vida es dar gloria al Padre y a Cristo. Hay que experimentar esta unidad. Tenemos la responsabilidad de fortalecer esa unión y no dejarnos llevar por las cosas de esta. Dice la palabra, buscad primero las cosas de arriba. Las otras van a venir, no preocuparos. Las cosas van a venir. Pertenecer a Cristo es tener conciencia de su presencia, su palabra. Yo me gustaría que este año también fuera un año de que, como he dicho antes, de que su palabra, como nos dice luego Pablo, more abundantemente en nuestras vidas. Y hermano, eso es responsabilidad tuya. El Espíritu Santo te va incluso a empujar un poquito, ¿vale? Pero es responsabilidad tuya cogerla, leerla, estudiarla, meditarla. Si no le dedicas un tiempo, aunque no sea tanto como al ordenador o al juego o a otras cosas. Fíjate tú lo que te digo, ¿eh? Pero que tiene que haber un tiempo adecuado. Un tiempo que le dediques a ver cuál es la voluntad de Dios. ¿Cuántos de vosotros pedís siempre, Señor, quiero conocer tu voluntad? Señor, quiero conocer tu voluntad. Aquí la tiene. Aquí la tiene. No va a venir en un carro de fuego, ni va a venir de los cielos para decirte, mira, que tienes que hacer esto y esto. Ya te lo ha dicho. Y además, cuando dice la palabra, more abundantemente en ti, la palabra,
está diciendo que habite. Y alguien que habite no es alguien que vaya de paso. No es alguien que vaya de turismo a tener ¿cómo se dice ahora? Un fin de semana de esos locos. No. Que sea el dueño de la casa. Y que no haya una sola habitación de esa casa en la cual él no pueda entrar. O somos de los que le decimos eso: Señor, sí, ven a mi vida, pero en mi economía no te metas, ¿vale? En mi tiempo tampoco te metas, ¿eh? Eso déjamelo a mí, que eso lo gobierno yo. Si Dios no gobierna toda tu vida, tú no eres de Dios. Por lo tanto, la palabra more, habite, sea el dueño de tu vida, de tu casa. ¿Le estás dedicando tiempo a la palabra? ¿Tienes tu momento de la palabra? Yo no digo que sea 7 horas, por favor. A lo mejor no hace falta. Y a lo mejor tampoco tenemos tiempo para eso. El mundo va como va. Pero si lo primero que cuando te levantas y te lavas un poquito la cara, la puedes coger un poquito, puedes acariciarla, puedes adentrarte en ella para ver qué te dice Dios ese día. Si a mediodía o a otro rato puedes coger y volver a ella porque tienes necesidad de que el Señor te hable. Si por la tarde o por la noche anhelas conocer la palabra de Dios, acércate a ella. De verdad, tenemos mucho que ganar en ella. Y todo lo que sea perder tiempo en otras cosas es perder el tiempo de pasar tiempo con ella. Así que, por favor, otro propósito: acude a la palabra. Y por supuesto la oración. ¿Cómo podemos glorificar al Padre si no le hablamos? ¿Cómo podemos estar conectados a Cristo si no nos interesa lo que nos dice? La oración, tuya particular, cada día, en tu rinconcito. Métete en el cuarto ese en el que el Señor te va a tratar contigo. Y venga los jueves también aquí a orar con tus hermanos como iglesia, como cuerpo. Orar. Aunque pueda parecer un tostón, aunque pueda ser pesado incluso para ti, ofréceselo a Dios. Y dile: Señor, la verdad que es que yo no me encuentro cómodo así, pero quiero que tú habites en mí y por lo tanto aquí estoy. Bendíceme en este tiempo en el que voy a estar con los hermanos, en el que puedo estar a solas contigo, Señor. Bendíceme con la satisfacción de saber que estoy en la presencia de Dios. Con la bendición de saber que Él me está hablando a mí directamente. ¿No lo apreciáis? Si algún famoso, el rey o un futbolista o un cantante quisiera venir a tu casa y hablar contigo, ¿cómo estarías? ¿Cómo estarías de los nervios? Seguro. Y el mismo Dios Altísimo, creador de cielos y tierra, quiere venir a tu casa y hablar contigo. No le niegues, no le cierres la puerta. Ábresela de par en par, que entre y que entre una lluvia de bendiciones en tu casa. Porque eso es lo que va a pasar. Tu casa va a ser bendecida, no solamente tu vida. Que more abundantemente. Cristo usa su palabra para nutrir nuestra unión con Él. Con Él para hacernos a su imagen. Es decir, Él con su palabra nos nutre para hacernos a su imagen. Él es el propósito que Él tiene. Lo hemos leído, lo de Juan lo leí esta mañana, ¿no? Que todas las cosas nos ayudan a bien, ¿para qué? Para el propósito con el cual hemos sido llamados. Y no es ese propósito sigue diciendo que es conformarnos a su imagen. Juan 15 nos muestra que permanecer en Cristo es como podemos llevar fruto para glorificar al Padre. El Espíritu Santo se encarga de capacitarnos para ello. Y te lo vuelvo a repetir, no es en nuestra fuerza. No es en nuestra fuerza. Somos hijos porque Dios envió el Espíritu Santo a nuestras vidas. Y algo que dice Juan 15,
Sí, Juan 15, 16 al 26 dice que andemos en el Espíritu Santo, que seamos guiados por el Espíritu Santo. Y esto, aunque suena un poco, ¿cómo se dice?, místico, ¿no? Andad en el Espíritu, ser guiados por el Espíritu. Aunque pueda sonar un poco, como he dicho antes, místico, es lo más normal del mundo. Y lo que estaba comparando Pablo, decirle esto, es que hicieran lo mismo que hizo Jesús. Lo mismo que hizo también algunos filósofos, como Sócrates o como Aristóteles, como algunos, que tenían discípulos que andaban con él, que eran guiados por ellos. Y era el simple hecho de que enseñaban mientras andaban, mientras caminaban, mientras iban de un sitio a otro. No estaban sentados, rígidos, dándole el tostón. Pero no solamente eso, no solamente recibían la enseñanza, sino que también recibían las cualidades del maestro, el carácter del maestro. Y Jesús así lo hizo. Jesús, cada vez que se trasladaba de un sitio a otro, iba enseñando por el camino a sus discípulos, mostrándoles qué, sus enseñanzas, pero mostrándole también quién era Él, cómo era Él. Gloria a Dios que podemos ser también guiados en esa manera por el Espíritu. Le llaman los griegos la escuela peripatética, ¿verdad? Pero también es la figura del pedagogo, del maestro. Se nos habla que antes, en el Antiguo Testamento, hubo un pedagogo. ¿Os acordáis? La ley. Que era nuestro ayo, nuestro pedagogo. ¿Para qué? Para llevarnos a Cristo. Pero una vez que vino Cristo, tenemos otro muy buen pedagogo, el Espíritu Santo. Ya no nos hace falta la ley para llevarnos a Cristo. Ya estamos en Cristo. Y ahora no quiero decir con eso que no haya que cumplir muy buena parte de la ley. Claro que sí. Pero ya la ley no nos va a mostrar, porque por nuestra falta nos mostró que teníamos que buscar a aquel que iba a traernos la salvación. Y ahora el Espíritu Santo es nuestro pedagogo, nos guía, el que va delante de nosotros para mostrarnos el camino. Es nuestro pedagogo. Y nosotros tenemos que tomar la determinación de seguirle. De seguirle para conformarnos a la imagen de Cristo, obedeciendo su palabra en toda dependencia de Él. Ese es nuestro cometido. No creáis que estamos sin trabajo, ¿eh? Tenemos trabajo, tenemos cosas que hacer. Es decir, la elección del Espíritu Santo, la acción del Espíritu Santo en nosotros no nos exime de nuestra responsabilidad. Tenemos cosas que hacer, permanecer en Él. Su palabra en toda dependencia de Él. Y al mismo tiempo el Espíritu Santo obra en mí, dándome el deseo de ser guiado por Él. Somos unidos en Cristo, somos crucificados con Él. Lo hemos leído antes también. Fuimos crucificados con Cristo. En Él crucificamos nuestras pasiones y nuestros delitos. Le pertenecemos a Él. Alguien me ilustró la imagen del Cristo crucificado y entre Cristo y la cruz, nosotros también crucificados. También me ilustró que a veces tenemos la capacidad de bajarnos de la cruz para vivir nuestra vida. Bueno, somos así. Estamos hablando de esa lucha entre la carne y el espíritu, ¿verdad? Pero cuando hemos decidido decir, no, Señor, yo quiero permanecer aquí, quiero que mis pasiones, quiero que mi concupiscencia, quiero que todo mi carácter natural, humano, esté crucificado contigo, Señor. Esa debe ser nuestra determinación. Pero hay lucha, deseos contrapuestos. Los que deseamos para ser satisfechos y felices es nuestro Dios. ¿Cuál es tu deseo? ¿Qué cosa más anhelas? ¿A qué le dedicas el tiempo? ¿Cuál es tu mayor ambición? Pues es tu Dios. Ese es tu Dios. Si tú vives para
hacer esto, hacer lo otro. No quiero poner ejemplos porque son muchísimos. Si tú vives para eso, ese es tu Dios. Porque yo quiero vivir para Dios. Otra cosa es que lo consiga, pero yo quiero vivir para Dios. Porque Él tiene que ser lo primero. Y todo deseo de otra cosa que no sea Dios es idolatría. Porque es poner a esa cosa, ese deseo, en el lugar de Dios. Y hemos visto antes que los que son idólatras no conquistarán el reino de Dios. Ahora leeremos también. La carne produce, y vamos ya a Gálatas, ¿no? La carne produce pecados sexuales, como hemos leído. La carne produce pecados relacionales, adicciones. La carne es algo que te lleva a crear un mundo de fantasía en el cual te dice, esto es bueno. Esto es muy bueno para ti. Y te lo adorna de tal manera que tú lo deseas. Ya le pasó a Eva y a Adán, así que, ¿por qué no te va a pasar a ti? Satanás le puso tan bonito el árbol que no tuvieron más remedio que coger. Bueno, sí tuvieron más remedio, pero lo hicieron. Y a nosotros nos pasa exactamente igual. Todas esas cosas que habitan en nosotros, que están en nosotros, en nuestra carne, que nos impulsa a eso, a ser yo el primero, a envidiar a otro, a ponerle la zancadilla a otro, a tener disensiones incluso con mi esposa, porque yo llevo la razón. Y si tú llevas la razón, malo. O por supuesto todo lo que es nuestra mente corrupta, que no para de pensar en esas cosas que están ahí más allá de lo que Dios quiere. Y ya no me refiero solamente al aspecto sexual, sino a riquezas, incluso aunque sean indebidas. O acciones que podamos hacer, llevar a cabo para que nuestro ego se sienta complacido. La Biblia habla en esas cosas como un sobredeseo. Es decir, yo deseo estas cosas por encima de cualquier otra. Y eso nos lleva a tener una naturaleza horrible, apartada de Dios por completo. Y por supuesto, retirada de todas sus bendiciones. El Espíritu Santo, sin embargo, produce en nosotros el carácter de Cristo. Y cuando hablamos del carácter de Cristo, hablábamos de todas esas cosas. El fruto es el carácter de Cristo. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Al igual que las obras de la carne tienen relación con nosotros, con nuestro entorno, el carácter de Cristo también tiene que ver con nosotros y con nuestro entorno. Y este carácter nos habla también del crecimiento del cristiano, del creyente. Este crecimiento, fijaros, porque Pablo lo compara, sigue comparándolo con la vid, lo relaciona, con un árbol que da fruto. Y dice que este crecimiento del Espíritu en nosotros, el Espíritu Santo, es gradual. Ninguno de nosotros hemos, ya soy yo, ya tengo el carácter de Cristo, ¿verdad? ¿O sí? ¿Verdad que no? Cada día vamos perfeccionando en alguna manera ese carácter de Cristo. Cada día vamos practicando obras, y entenderme por obras, lo que son las que Él pone en nosotros, las que Él tiene preparadas desde antes de la fundación del mundo, para hacer en nosotros que Cristo se parezca, no, que yo me parezca más a Cristo. Es gradual, pero también es inevitable, fíjate tú. Si tú eres de Cristo, si tú eres de Dios, si tú has nacido de nuevo, el fruto del Espíritu va a producirse en ti. Tú vas a llevar fruto. No puedes hacer otra cosa, fíjate. Porque como no lo haces tú, lo hace el Espíritu Santo
Él va a buscar las maneras de poder dar fruto. El fruto vive en nosotros. Está en nuestro interior. Y eso es otra cosa. Está en nuestro interior, pero se ve fuera. Se tiene que ver en nuestras vidas. Y el que esté en nosotros es una gozada, la verdad. Es una gozada. No es algo que yo pueda usar. Lo tengo fuera, ¿verdad? Y lo puedo usar cuando me haga falta. No es algo que cuando me apetezca. No, eso está ahí siempre. Concienciate de que el Espíritu Santo vive en ti, mora en ti. Y va a llevar a cabo, como antes también nos decía Juan, si empezó la obra, la va a terminar. Él no se queda con edificios a medias. Él quiere casas completas. Un lote compuesto. El fruto crece en nosotros cuando recordamos nuestra identidad. No permitas que Satanás te engañe. Diciendo que, bueno, sí, tú levantaste una vez la mano y dijiste que sí, que creías y tal, pero en realidad no, tú perteneces a este mundo. Mira las veces que has fallado, ¿verdad? Mira las veces que has pecado. Y te va a querer confundir para que puedas renunciar. No. Recuerda quién eres. Mejor dicho, recuerda quién dice Dios que eres. Dios dice, mi hijo eres tú. A ti te llamé, a ti te adopté. Y eso no lo rompe nada ni nadie. Esta firmeza de nuestra identidad es la que nos tiene que dar la seguridad de que estamos haciendo lo que tenemos que hacer. Por supuesto, tenemos que atacar al pecado de forma motivacional. ¿Y qué significa eso? Pues que el pecado nos va a decir, oye, puedes robar, no pasa nada. Lo hacen muchos, ¿verdad? Oye, si tienes una aventurilla por ahí, oye, ¿qué más da? Tampoco. El pecado te va a querer dar razones para que hagas el mal. Sin embargo, el Espíritu Santo te va a decir, o te va a dar razones para que hagas el bien. Por eso tenemos que atacarlo con una intención. Andar en el Espíritu Santo, ¿no? Dejándonos conducir por Él. Solo poniendo nuestras vistas en Él. Me contaron, lo escuché en una predicación, de alguien que dice que era muy aficionado al piano, pero no sabía tocar ni papa. No podía, no había practicado, no había aprendido, no está. Pero dice que le vino un músico de renombre y le dijo, oye, yo tengo un poder. Siéntate al piano, pon tu vista en mí y toca. Le hizo caso y se puso a mirarlo a él y empezó a tocar y oye, aquello sonaba de maravilla. De maravilla. Oh, qué bueno, qué poder tiene este hombre. Pues mira, vamos a dar un concierto. Llama a tus amistades, llama a tu familia, llama a todo el que tú conozcas que vas a dar un concierto para demostrar cómo tocas el piano. Y efectivamente dieron el concierto y se puso a tocar mirando a aquel músico y empezó a tocar. Uy, qué bien sonaba, qué bien sonaba. Pero en un momento determinado quiso ver las caras de sus familiares, de sus amigos y tal. Y quitó la mirada del músico. ¿Sabéis qué pasó, no? Que aquello sonó horrible. Aquello sonó horrible. Porque por una vez él confió en que ya él dominaba, que él tenía el control. Y apartó la vista de quien tenía que poner la vista. Y eso nos pasa también a nosotros, con el Espíritu Santo, con Cristo. Tenemos que poner nuestra vista fija en Él. Fija. Que en cuanto miremos para otro lado ya nos están convenciendo y ya nos están engañando. Solo poniendo nuestra vista en Él podemos conseguir dar fruto que glorifique a Dios. Solo conectados a Cristo llevaremos fruto. Separados de Cristo, nada podemos hacer. En Filipenses 1:11, voy a ligera ya. En Filipenses 1:11
dice que que estemos llenos de frutos de justicia. Y yo decía, ¿esto qué es lo que es? Y no me cabe duda de que volvemos otra vez a lo mismo. El dar fruto o el ofrecer fruto, el llevar fruto de justicia, no es otra cosa que aquel que es nuestra justicia. Aquel que nos justificó. Mostrar el carácter de Cristo allá donde estemos. Este fruto es simétrico, ¿verdad? Nosotros podemos coger estos 9 frutos, que es uno, o estas 9 características de este fruto, y decir, bueno, yo voy a coger el amor, la benignidad y la paciencia. Eso van a hacer lo que yo más... No. Tú tienes que tener amor, tú tienes que tener gozo, tú tienes que tener paz, tú tienes que tener paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Los tienes que llevar todos, porque tú tienes que mostrar a un Cristo completo. Tú no puedes mostrar una faceta de Cristo. El bloque entero, a Cristo entero. Porque posiblemente si muestras mucho amor, a lo mejor lo que piensan es que eres una buena persona. O si demuestras mucha paciencia, igual te tienen por un pusilánime, fíjate. Pero cuando muestras estas 9 características, estás mostrando a un Cristo verdadero. A un Cristo que cambia, a un Cristo que transforma, a un Cristo que impacta allá donde se muestra. Cristo no deja indiferente a nadie. O lo tomas o lo dejas, o lo amas o lo rechazas. Vivir indiferente a Cristo es rechazarlo. El que no está conmigo está contra mí, así lo dice de claro. No puedes permanecer indiferente a Cristo. Cuando escuches la palabra de Cristo, la aceptas o la niegas. Pero sabes el camino que tiene cada decisión. La aceptación te lleva a Él. La negación te lleva al caos. No hay otro camino. Yo soy el camino, decía Él. No puedes buscar tener una vida buena, como me dice, con ser bueno y no hacer daño y respetar a todo el mundo. Mira, eso sí va a estar bien hasta que te mueras. Pero eso no es lo que Dios quiere. Esa no es la vida que Dios tiene prevista para ti. Ese no es el propósito que Dios tiene para ti. Él tiene pensamientos mucho más altos. Caminos mucho más altos que el tuyo y que el mío. No te quedes en la ambigüedad humana de decir, yo con ser bueno, que está bien, ¿así me entiendes? Mejor que seas bueno a que seas un desastre, ¿no? Pero no es lo que Dios quiere, te lo digo ya de antemano. El amor de Cristo nos constriñe, ¿verdad? Y es algo que tiene que apretarnos de tal manera que lo que resumemos sea amor. El gozo de Cristo dice, completad mi gozo. Fíjate si es paciente como Cristo, no hubo nadie. Que tuviera dominio propio, imagínate, bondad y benignidad, fidelidad, que es la fe, no hay nadie como Él. Esta palabra os he hablado para que mi gozo esté en vosotros. Mi paz os dejo, mi paz os doy. Y es que cada característica de estas son singulares. No son como el amor del mundo, como el gozo del mundo, como la paz del mundo, como la bondad del mundo. Es muy distinta. Son características divinas que Él ha querido que nosotros también podamos tenerlas. Gracias, Señor. Qué regalo. Poder tener estas cualidades. La ternura y la mansedumbre, como se nos dice en 2 de Corintios, es el carácter de Cristo lo que debemos proyectar, conectados confiadamente en Él.
Termino, hermano. Pero vuelvo a decir lo mismo que dije al principio. Tú has nacido con un propósito. Glorificado a Dios. Todo lo que sea fuera de ese propósito es tiempo perdido. Es trabajo en vano. Y puede parecer muy radical, ¿verdad? Pero te lo voy a decir muy claro. Dios es radical. Dios no es el Dios que se nos ha pintado ahora por muchos sitios. No, si Dios es bueno. Dios perdona todo. Si Dios es justo, ¿verdad? Como dudando de la personalidad y de la identidad de Dios. O mejor dicho, haciendo un Dios a su medida. Y ese no es Dios. A Dios los cielos de los cielos no le pueden contener, mucho menos tu cerebrito, mucho menos tu opinión. Tu opinión no vale. Tu opinión es muy pequeña. Tu opinión se queda muy corta si estás pensando en Dios. Dios tiene mucho que mostrarte. Dios tiene mucho que hacer en tu vida. Por lo tanto, ábrete y di, Señor, yo he nacido con un propósito. Y yo quiero cumplir ese propósito. Porque lo que me queda por vivir, eso va a ser una maravilla, Señor. Una maravilla. Cuando hablamos de la presencia del Espíritu Santo, hay un versículo por ahí que algo hemos cantado, ¿verdad? Dice que tu fidelidad me persigue, algo así, ¿no? Y es que hay un versículo que dice algo así, que nos debería de hacer mirar para atrás. Y es precisamente ese. Dice, la bondad y la misericordia de Dios me persiguen cada día. Así que a mí me gusta de vez en cuando mirar para atrás para comprobar que la bondad y la misericordia del Señor me acompaña. Va detrás de mí, no me deja ni un instante. Qué bueno es tener esa seguridad, ¿verdad? De que Él está conmigo. Y de poder dedicarle nuestras vidas. Hermano, un año por delante. Un año en que en esta congregación tenemos que, aparte de la ilusión que sienten ahora nuestros corazones, debemos también poner el propósito de agradecer a Dios. Yo pienso que estamos todos dispuestos. Porque la verdad, hermano, que yo lo sé de verdad, porque me pasa a mí, seguro. ¿Cuántos de vosotros tenéis la sensación de que no dais la talla con las cosas de Dios? No levantéis la mano. Porque si alguno se queda sin levantar la mano, es el que más lo necesita. Pero yo creo que todos decimos, Señor, no doy la talla. Señor, ¿cuántos errores en mi vida? ¿Cuántas cosas hago mal o cuántas cosas no hago bien, Señor? Me declaro, pues eso, lo que soy. Tú sabes muy bien lo que soy. Por eso te pido que examines mi camino, Señor, mi andar. Me hagas reconocer dónde caigo. Y me lleves, Señor, al arrepentimiento y al buen camino otra vez, Señor. Ayúdame. Cuando te veas en esta tesitura de decir no doy la talla, dile que no eres tú el que tiene que dar la talla. Es el Espíritu Santo en ti el que va a obrar. Es el Espíritu Santo en ti el que va a hacer la obra, el que va a dar el fruto. Qué bueno, Señor, que yo no tengo que hacer nada. Bueno, hemos dicho que sí. Pegarnos a su palabra, pegarnos a su persona, pegarnos a su cuerpo, porque en su cuerpo hay bendición y vida eterna. No quieras vivir un cristianismo a los llaneros solitarios, ¿vale? Yo solo por ahí, haciendo justicia y defendiendo, no. Tú formas parte muy importante de este cuerpo. Así que te animo a que vivas dentro del cuerpo.